Teotihuacán. Ubicada en la región central de México, durante el periodo clásico temprano, tuvo su apogeo entre los años 100 después de Cristo y 650 después de Cristo aproximadamente. Entre los años 750 y 800, esta ciudad fue destruida y ocupada por personas de otras culturas que se mezclaron con la antigua población. No se conocen con certeza las causas de su destrucción. Según algunos autores, se debería a cambios en el ambiente sumado a otros factores, tal como desastres naturales. Algunas teorías sostienen que Teotihuacán era una cultura guerrera y expansionista, y que el enfrentamiento con otros pueblos tuvo gran importancia en su destrucción. El nombre Teotihuacán significa lugar de los dioses, en la lengua de los aztecas, ya que estos creían que los monumentos de aquel lugar habían sido construidos por dioses y lo consideraban un territorio sagrado. Estuvo ubicada en el centro de México, en el valle de Teotihuacán, hacia el este del lago de Texcoco. Desde ahí, extendió su influencia tanto hacia el oeste como hacia el este, hasta la región del Golfo de México. Fue un centro urbano complejo con una gran cantidad de habitantes. Se calcula que en su periodo de apogeo habría tenido entre 85,000 y 200,000 habitantes. Existen evidencias que muestran la convivencia de personas de distintos grupos étnicos en la ciudad. Se presume que los primeros asentamientos de población se produjeron alrededor del año 0. Hacia el año 150 después de Cristo, se comenzó a configurar la ciudad y se construyeron las pirámides del Sol y de la Luna. Entre el año 300 y 600, la ciudad se transformó en un gran centro de poder regional. La ciudad estaba dividida en 4 cuadrantes a partir de 2 ejes. El principal era la calle o calzada de los muertos, una ancha avenida con orientación norte-sur, en la que se alineaban los templos y los principales palacios, y el otro eje era la avenida este y oeste. En el centro se ubicaban los conjuntos ceremoniales, la ciudadela y los templos. La orientación de los ejes, así como la identificación de los principales monumentos con el paisaje circundante, ha llevado a algunos autores a proponer una búsqueda de integración natural de la ciudad al medio y una organización del espacio realizada a partir de observaciones astronómicas. La importancia de su centro ceremonial atrajo poblaciones que se ubicaron en aldeas satélites, donde se producía buena parte de los bienes que se consumían en la ciudad. Fueron grandes artesanos de la piedra, la cerámica y de fibras vegetales como el algodón, el maguey y el amati, con las que realizaban distintos textiles. Conocieron el calendario, la numeración y practicaron una escritura jeroglífica. El gobierno estaba integrado por élites que tenían el control político, ideológico y religioso. Los gobernantes conformaban una casta sacerdotal. No parece que hubiera existido una forma de poder personalizada y dinástica, ya que no se han encontrado evidencias de culto a la personalidad del rey como en otras culturas. La sociedad teotihuacana era estamental. Estaba integrada por una aristocracia sacerdotal que ejercía tanto la función política como religiosa. Esta también controlaba la administración y el comercio, y era la depositaria del conocimiento. En un estrato inferior se ubicaban los artesanos y los funcionarios de corte gobernante. Finalmente, los campesinos y sirvientes de la clase alta ocupaban el estamento más bajo. La población en general se vestía con taparrabos, mantas y sandalias, en el caso de los hombres, y pollerines y mantos en caso de las mujeres. Los miembros de los grupos sociales más altos usaban textiles más elaborados, con policromados e incrustaciones de nácar y piedras. También utilizaban adornos como narigueras, collares, brazaletes, aros y pectorales de distintos materiales, y practicaban la pintura corporal y el tatuaje. Los teotihuacanos eran politeístas. Sus dioses y muchas de sus ceremonias fueron compartidas por otras culturas mesoamericanas. Su principal divinidad fue Tlaloc, dios de la lluvia y el agua. Este vivía en Tlalocán, una especie de paraíso desde donde enviaba agua y otros dones a la tierra. Algunos autores afirman, en cambio, que la divinidad más importante podría haber sido una diosa, la madre del agua. Otros dioses son Huehueteotl, dios del fuego, representado habitualmente como un anciano con un brasero; Chalchiutlicue, diosa de las aguas terrestres; Xipe, dios de las cosechas, se lo representaba cubierto con la piel de un sacrificado. Gracias a las pinturas al fresco encontradas en distintos edificios de la ciudad, se sabe que los teotihuacanos realizaban grandes ceremonias y festividades religiosas,
con ofrendas para los dioses, en las plazas y centros ceremoniales. También realizaban el ritual del juego de pelota y sacrificios humanos. Creían en la vida después de la muerte. Por lo tanto, aunque fue común la costumbre de incinerar los cadáveres, los enterramientos solían realizarse con ajuares para que acompañaran al muerto en la otra vida. Teotihuacán fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola y a los yacimientos de obsidiana. La dominación de Teotihuacán se extendió a muchas zonas de Mesoamérica. Unas estaban bajo su autoridad directa y otras pagaban tributo. La influencia cultural fue fuerte y se advierte en las áreas del Golfo de México, Oaxaca y la región maya. Cultivaban maíz, calabaza, ajíes o chiles, frijoles y tomates, entre otras especies. Complementaban su dieta con el producto de la caza y la recolección. Por otro lado, mantuvieron complejas redes de comercio de larga distancia. Desde lugares lejanos llegaban a Teotihuacán cacao, plumas de quetzal, jade, algodón, caucho y caracoles, entre muchos otros productos. Existía en la ciudad un barrio de comerciantes y había un gran mercado frente a la ciudadela. La arquitectura teotihuacana es una de las más representativas de las culturas de todo el mundo, pero además de eso, el arte y la cultura se desarrollaron de forma significativa. Fue un centro comercial con importante producción de lo que hoy podríamos llamar arte. Escultura, cerámica y pinturas murales se producían con abundancia, y tenían un carácter propio con representaciones estilizadas y minimalistas. Uno de los aspectos menos conocidos pero más sobresalientes de la arquitectura en Teotihuacán es que se utilizó el cemento teotihuacano, un compuesto de piedra volcánica molida y lodo, para recubrir los edificios. Además de esto, se ponía cal al final para dar un mejor acabado. Sus construcciones principales fueron la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos. Las pirámides no fueron construidas en su totalidad de una sola vez, sino que se realizaron por medio de etapas o fases. La Pirámide del Sol es la construcción más grande de Teotihuacán. Mide 63 metros y su base es de 225 metros. Se encuentra en la parte oriental de la Calzada de los Muertos. La Pirámide de la Luna es más pequeña, pero tiene la misma altura, pues se encuentra en un montículo. Se encuentra en el norte de la ciudad. La cerámica teotihuacana. Encontramos dos tipos de cerámica, la utilitaria y la pulida. La primera es para el uso común, es decir, objetos para cocinar o comer, como ollas y vasijas. La pulida, aunque también pudo haber sido con fines útiles, se considera que fue realizada para fines ceremoniales. La producción de cerámica debió de ser muy considerable, ya que se han logrado encontrar más de 1000 talleres productores, aunque estos también trabajaban la obsidiana o la piedra pulida con el fin de hacer joyas o figurillas. Máscaras. Las máscaras de piedra son características, realizadas en jade, basalto, granito o rocas volcánicas como la andesita. Solían estar muy pulidas y para detalles como los ojos se usaban conchas u obsidiana. También se han encontrado máscaras de arcilla. Estas máscaras servirían de adorno o como elementos funerarios. La pintura mural. Los murales decoraban los grandes monumentos de Teotihuacán, con motivos religiosos, pero también con imágenes de la vida natural, paisajes, ríos y fuentes. Se aprecian glifos o elementos de protoescritura, lo que denotaría la existencia de un lenguaje, aunque de menor desarrollo que el maya. La técnica usada era el fresco, con pulimentado final. Destacan los tonos de rojo, siendo los más intensos los dedicados a la representación de dioses, sacrificios o luchas ceremoniales. En edificios más modestos, la pintura consistía en patrones geométricos. Escultura. Se hacía en todos los tamaños, pero nunca se representaba a personajes individualizados, sino caras genéricas y estilos convencionales, principalmente dioses y diosas, con ejemplos grandiosos de esculturas basálticas de más de 3 metros como la encontrada cerca de la Pirámide de la Luna. Se han encontrado ejemplos escultóricos del dios Tlaloc, deidad de la lluvia, realizada con técnicas que no usaban metales en su creación.